Bienvenidos a Palos Televisión. Hoy en este espacio de entrevista tenemos con nosotros a dos profesionales del Centro Comarcal de Drogodependencia y Adicciones Ribera del Tinto. Hace 8 años que este centro está en Palos y hoy pues queremos tomarle el pulso a ver qué evolución ha tenido este centro y sobre todo cuál es el mapa actual en cuanto a las adicciones en la zona de influencia de este centro. Bienvenidas. Buenos días. Tenemos con nosotros a Miriam, que es médico del Centro Comarcal, y a Socorro Olmo, que es trabajadora social. Socorro, voy a empezar por ti. ¿Qué es Ribera del Tinto? Ribera del Tinto es un centro de tratamiento ambulatorio de las drogodependencias y adicciones. Es un centro comarcal. Abarcamos las zonas de Mazagón, Moguer y Palos de la Frontera. Es un centro público, es un centro gratuito y respetamos, por supuesto, la confidencialidad. Ahí atendemos a problemas con sustancias de cocaína, alcohol, cannabis y también adicciones sin sustancias, por ejemplo, el juego patológico, bingo, tragaperras, cartas, apuestas por internet. Y últimamente estamos detectando mucha adicción a las nuevas tecnologías, a internet, al móvil y a los juegos online y a las PlayStation, los juegos de última generación, vaya. Miriam, quiero hablar ahora contigo. ¿Cuál es la actual situación en cuanto al consumo y cómo es hoy el perfil de los consumidores? Pues mira, estamos notando en estos últimos meses, quizá por la situación de la crisis, ya lo veníamos notando el año anterior, que la heroína, que era algo que estaba prácticamente ya olvidado, solo nos quedaban los pacientes que estaban en tratamiento con metadona. Estamos notando que vuelve a haber un repunte de heroína, que estamos teniendo casos de heroína otra vez. Hay una población consumiendo cocaína, un grupo bastante establecido de varones entre 20 y 30 y pico de años. Estamos notando un aumento en el consumo de cannabis, marihuana y hachís y alcohol. Nos preocupa mucho que esté aumentando especialmente el cannabis y el alcohol, sobre todo en adolescentes. El consumo se empieza cada vez en edades más tempranas, entonces los consumidores de alcohol y cannabis empiezan con 12, 13 años. Están viniendo mujeres demandando ayuda por alcohol y por juego. Como decía Socorro, empiezan a repuntar ya las nuevas tecnologías y se ha quedado muy parado el tema de pastillas y drogas de síntesis. Pero eso nos llama la atención, el inicio cada vez más temprano en el consumo y luego que se consume más de lo que se piensa, es verdad, que lo que más nos preocupa es que está muy normalizado el consumo, sobre todo de cannabis y de alcohol. Vemos que los padres acuden a pedir ayuda cuando empieza a haber trastornos de conducta y pues es nuestro caballo de batalla, ¿no? Que muchas veces tenemos que buscar, porque hay mucho consumo que está consentido y que está de alguna forma solapado y que hasta que no empiezan a aparecer los problemas de otro tipo, pues no demandan ayuda. Básicamente ese es nuestro perfil ahora mismo de consumo. Claro, quizás ese aumento del consumo en adolescentes haga que se perciba como una cosa, mientras que esto no me dé muchos problemas, es lo normal. Y si no miro el problema de frente porque no me está afectando mucho en mi cotidianidad, pues no existe. Ese es el problema, que son drogas que además hay una cultura popular que minimiza los riesgos. Hay muchos falsos mitos. El alcohol porque es una droga legal y porque en nuestra cultura está muy extendido el uso y porque hemos crecido viendo a las familias beber. Y el cannabis porque hay, vuelvo a decirte, el falso mito de que como es algo natural es inofensivo y que el que sea natural no es sinónimo de que sea inofensivo, evidentemente. Entonces hay mucho problema con esto porque el cannabis, que es una de las sustancias que yo más odio por el daño tan terrible que produce, es que el cannabis el daño lo produce muy a largo plazo. El cannabis es una droga que las mata callando, no da un efecto que te asuste, como la cocaína o como la heroína. El síndrome de abstinencia del cannabis es mucho más suave que el de la cocaína y el de la heroína, y esto hace que uno no perciba el daño que le va produciendo a largo plazo. Nosotros le decimos a los padres y a los jóvenes cuando hablamos con ellos, vamos a ver, una droga que altera la atención, la concentración, la capacidad de memorizar, en adolescentes es un drama, porque lo que viene detrás de eso es el fracaso escolar y los adolescentes abandonan los estudios.
Luego, una droga que está provocando trastornos de conducta a nivel familiar y a nivel escolar, pues es un problema grave. Una droga que se consume con 12, 14 años, que el cerebro todavía no está maduro, pues es un drama, porque son niños que están consumiendo pensando que no pasa nada, y esos padres y madres que saben que sus hijos consumen, pero que piensan que no pasa nada porque lo hacen todos, bueno, pues esos niños en 10, 15, 20 años empiezan a desarrollar depresiones, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, y lo más importante, ya está demostrado que hay una relación directa entre cannabis y psicosis, brotes psicóticos en consumidores de cannabis y en personas predispuestas a esquizofrenia. Eso es así y eso está demostrado. Entonces, que yo lleve consumiendo unos años y que yo no note nada, no quiere decir que en un corto plazo no empiece a sentir esto. Y lo más grave de todo, el cannabis provoca lo que se llama el síndrome amotivacional. Entonces, yo no noto nada especial, pero yo estoy apático, abúlico, a mí todo me da igual. El cannabis no provoca algo muy parecido a la depresión, en la que el síntoma principal no es la tristeza, pero es esta novinia, es este no tener ganas de nada, el paso es de que todo, me da ¿no? igual. Entonces, eso es un drama. Hay un grupo muy grande en Palo que empezó a consumir con 14 años y que ahora está en torno a los 26, 27. Oye, 12 años consumiendo cannabis es un problema grandísimo. Y ellos siguen pensando que controlan. No hay nada peor en la drogodependencia, que ahora se llama trastorno de uso por sustancias, como yo esto lo controlo y que yo no vea los síntomas, porque lo primero que marca esto es que tú no tienes conciencia de enfermedad y es lo peor que te puede pasar. El que empieza a tener síntomas, crisis de ansiedad, una depresión ya establecida o empieza con delirios, con alucinaciones, ese pide ayuda. El problema es el que está en este estado que te digo, de que todo me da igual, no tengo ilusión por nada, no me importa nada. Hombre, eso con 20 años es un drama. Y es consecuencia directa del Evidentemente, evidentemente. Y además del cannabis, todo el mundo le tiene miedo a la cocaína, a la heroína, al alcohol, porque muestran una cara más sórdida. Pues yo te digo a ti que la droga que peores consecuencias provoca es el cannabis. Los pacientes más graves que nosotros tratamos, pacientes que consumen cannabis. Cuidado con los porros, vamos. Evidentemente. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Y yo soy madre de una adolescente y me doy cuenta que mi hija algún fin de semana que otro se está fumando un porro. Pues vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es pedir información, porque si yo sigo pensando que esto que hace mi hija es normal, lo voy a consentir. Entonces yo tengo que pedir información porque en el momento en que yo me dé cuenta de todas las consecuencias que puede tener el consumo, mi actitud va a ser yo no quiero que mi hija consuma. Y a partir de ahí empezaré a poner medios para que no consuma. Ahora, si yo pienso que esto es normal y que no va a pasar nada, lo voy a dejar correr. Entonces nosotros cuando vamos al instituto a hablar con los jóvenes, siempre les decimos, desde vuestra libertad vosotros podéis hacer lo que os da la gana. Y nosotros no venimos a meter miedo, no venimos, queremos que tengáis información. Porque si yo pienso que el porro o cualquier droga es algo agradable, que me va a hacer pasarlo bien, mi actitud es lo quiero probar. Pero si a mí me demuestran científicamente que esto no es ninguna tontería, que esto a largo plazo me va a traer problemas serios, mi actitud es yo no quiero. Y a partir de ahí evitaré, porque vamos a ver, hay una cosa clara que se sabe ahora, que es que existe una vulnerabilidad genética al consumo. Antes el tema era cómo se consume y le dábamos mucha importancia, si es verdad, al grupo de amigos, problemas familiares, problemas en el matrimonio de los padres, situaciones. Para nosotros el consumo de droga era algo que solo preocupaba en grupos marginales, en situaciones. Ya hemos llegado a la conclusión de que no es así. Grupos absolutamente normales, en los que en principio no había situación de riesgo, familias normales, padres normales, familias normales, pues hay una vulnerabilidad que hace que de los 10 que prueben las drogas y que lo prueban pues simplemente con el grupo de amigos, en un momento lúdico, pues 1 de cada 10 se queda enganchado. Como tú no sabes si tienes esa vulnerabilidad genética, lo mejor es no arriesgarte y lo mejor es no probar las drogas. Porque si tú eres de estos que estás predispuesto y empiezas a consumir, en tu cerebro empieza a haber una neuroadaptación
y terminas desarrollando tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez necesitas más droga y ahí te perdiste. Porque en el momento que tu cerebro desarrolla esta neuroadaptación que responde cada vez a más cantidad de droga, el centro de la recompensa no funciona bien y ya solo responde a droga. Y ahí ya entra en un círculo vicioso en el que no te gratifica la familia, el grupo de amigos, las antiguas aficiones, los estudios, y ahí se acabó todo. Ya todo me da igual y lo Ahí único se que acabó pienso es en el siguiente todo, consumo. Todo, porque no hay nada que me gratifique y eso es un drama, ¿eh? Eso es un infierno. Hombre, sobre todo en jóvenes. Eso es un infierno, hombre. Entonces empieza a fallar el círculo de amigos, empieza a fallar los estudios, si es un adulto empieza a haber problemas con la pareja y en el trabajo, y entonces cuando vienen los problemas de verdad. ¿Cómo son las personas que acuden al centro comarcal? Socorro, ¿me contestas tú? Sí, yo quería decir que toda esta explicación, que va al hilo con lo que está hablando Miriam, es lo que les transmitimos a los chavales en el instituto. Vamos anualmente a dar charlas y toda esta explicación que queda muy clarita y muy bien, ellos lo captan perfectamente y sobre todo eso, darles pautas para saber decir no a la presión de grupo y entonces a partir de esas charlas pues nos gratifica mucho porque hay chavales que nos han pedido tratamiento y ayuda a nuestro centro. O sea que a pesar de la juventud, ellos cuando vosotros vais en esa labor preventiva, a priori es una labor preventiva, se psicoanalizan, se hacen su propia radiografía y toman conciencia de su situación y son capaces de dar un paso. Eso, están súper atentos a las charlas, les gusta muchísimo y nos lo demandan todos los años porque tienen muy buena aceptación. Y ellos por sus pies, además que es lo más importante, son capaces de reconocerse eso. En esa foto que vosotros planteáis, ¿no? Y en general hay otro tipo de perfiles que acudan al centro, aparte de estos posibles jóvenes que vengan desde el instituto con esa información que le dais. Sí, hay personas de todas las edades y nos vienen derivados de muchísimas instituciones, por ejemplo, de atención primaria, nos llegan muchos pacientes derivados, de servicios sociales, de instituciones penitenciarias, de aparato judicial, y por imposición judicial también nos llegan muchos pacientes, y de hospitales, sobre todo, y luego de familias, conocidos y amigos que la acercan al centro. ¿Y cómo llegan estas personas a vosotros? Normalmente, independientemente de los que ya os vienen derivados por alguna administración o algún centro que sabe que ese recurso existe y es esa la vía, suele ser también, me imagino, la familia, ¿no?, quien acuda a lo mejor en primera instancia a vosotros. La familia, como hemos dicho antes, ellos mismos también piden la ayuda. Y entonces nosotros les adjudicamos una cita rápidamente. Más de 48 horas nos demoramos la primera atención. Se pueden arrepentir, ¿no? Están ahí en una situación de inseguridad que igual voy, igual no voy, ¿no? Es muy importante nuestro trabajo, ese primer contacto. Entonces le hacemos la primera acogida, que es una intervención que se hace por los 3 profesionales, pasa por todos ellos, entonces hacemos un diagnóstico multiaxial y a partir de ahí vamos elaborando un plan de trabajo individualizado para empezar a trabajar desde ese momento. Aproximadamente, yo me imagino que, claro, esto es un mundo amplísimo, desde las distintas sustancias o conductas a las que tú puedes ser adicta, porque, bueno, las nuevas tecnologías es una cosa completamente nueva, que tú dices, bueno, ¿para aquí dónde está la adicción? Y es una conducta, ¿no? Es la necesidad de la comunicación con ese dispositivo. Es tan amplio el abanico que tenemos de adicciones y tan distintas somos las personas, que ¿cuánto se puede tardar como media en un proceso de recuperación? Bueno, primero, ¿es posible salir de una adicción? Y segundo, ¿cuál puede ser el tiempo medio que una persona tarda en decir, bueno, yo ya estoy más o menos limpio? Se puede salir, si no, no estaríamos trabajando, trabajamos 3 profesionales. Mira, lo que tú dices de que tenemos un campo muy amplio, ya no es solo que haya muchas sustancias, es que no hay enfermedades sino pacientes. Dice Socorro que cuando llega la acogida lo vemos los 3 profesionales porque nosotros tenemos que hacer lo que se llama el diagnóstico multiaxial. Estos pacientes no solo traen una dependencia, una sustancia, nos toca ver luego porque la mayoría trae asociado al consumo algún trastorno psiquiátrico. Hay veces que es ese trastorno psiquiátrico el que les ha llevado a consumir y otras veces que es el consumo el que lo ha provocado. Entonces tenemos que ver qué dependencia trae, a qué sustancia y qué grado de dependencia. ¿Qué trastorno psiquiátrico trae añadido? Hay quien viene con un trastorno del estado de ánimo, con trastorno de ansiedad, con un trastorno bipolar, con un trastorno de personalidad, con un trastorno psicótico, con una esquizofrenia ya establecida y luego toca el diagnóstico social.
Tenemos que ver si hay problemas en la familia, en la pareja, con los hijos, a nivel laboral. O sea, ya simplemente el diagnóstico ya nos lleva un tiempo. Si hay un antiguo TDAH no diagnosticado, si hay enfermedades antiguas que no se han diagnosticado, ya el diagnóstico nos lleva un tiempo. Luego hay una primera fase de desintoxicación, en la que lo primero que hacemos es que ese paciente esté limpio de droga, porque hasta que no deja la droga no podemos saber realmente qué patología tiene, porque puede ser que todo lo que traiga sea secundario al consumo. Cuando está limpio ya vemos qué ha quedado. Luego viene el proceso de deshabituación, que es enseñarlo a vivir sin esa droga, porque todo el tiempo que el paciente ha estado consumiendo droga ha perdido el aprendizaje que cualquier persona normal tiene de enfrentarse a problemas, de manejar la ansiedad, de tolerar la frustración. Ellos cuando han tenido un problema han recurrido a la droga, cuando han estado mal han tirado de la droga. Entonces toca entrenarlos en lo que es la vida sin droga. Y luego viene la última parte del proceso, que es la socialización y la prevención de recaída. Entonces, ¿cuánto tiempo? Desintoxicación, 1 mes, 40 días. Deshabituación, mínimo 1 año, 2 años. Prevención de recaídas, toda la vida. ¿Quiere decir que no se curan nunca? No. Quiere decir que van a tener que estar en tratamiento siempre, porque esto es una enfermedad crónica que cursa con recaídas, pero van a dejar de consumir y van a normalizar su vida. Y si las enfermedades que traen, y yo te decía a ti, si el trastorno neurológico que tienen se coge a tiempo y es reversible, pues, redundando, revierte. Hay pacientes que llegan con un trastorno, con una esquizofrenia, que ya no vamos a conseguir que se curen, pero sí vamos a conseguir lo que nosotros trabajamos, que es reducción de daño. Hay pacientes de alcohol que llegan tan tremendamente deteriorados que lo que vamos a hacer es reducción de daño. Si en esos pacientes conseguimos que consuman 5 o 6 copas menos, vamos a consumir que vivan 5 años más y vamos a frenar la demencia alcohólica. Entonces depende del paciente. ¿Se curan? Bueno, dejan de consumir, normalizan su vida, llevan una vida absolutamente normal, pero vamos a tener que estar siempre en prevención de recaída. Aquí hay que estar siempre alerta. Una persona que haya pasado por esto... Como con el cáncer, es que esta es una enfermedad como otra, lo que pasa es que esta es una enfermedad mental, es una enfermedad que se diagnostica, se trata, se lleva una vida absolutamente normal, pero tenemos que estar siempre encima. Socorro, estamos en un pueblo, todavía hay muchos frenos, todavía hay muchos miedos, mucha indecisión, mucha inseguridad. Bueno, a lo mejor esto es normal, a lo mejor me voy a ceder y si voy me van a ver, pueden comentar, yo no quiero que esto es tan íntimo, que se sospeche por mi vecino, que estas circunstancias os la encontráis. ¿Qué me contáis al respecto? Pues una de nuestros objetivos, por ejemplo, es esta entrevista para dar a conocer la situación, para decir que hay tratamiento, la accesibilidad que tenemos, lo cercanos que estamos. Es una pena desaprovechar recursos estando tan cerca, y luego diremos integrados en servicios sociales, que a lo mejor la persona que vaya para allá no sabe si, por ejemplo, está atendiendo una ayuda de cheque bebé, de vivienda, o están realmente en tratamiento. ¿Cuántos centros hay en la provincia de Huelva, comarcales? Hay repartidos muchos centros. Está el central, que es el de Huelva, que es la Diputación, y luego por comarca, por ejemplo en Río Tinto hay uno, en Aracena, así distribuido por toda la provincia. En Lepe, Bollullo, sí. Entonces, lo que quiero decir es que el centro nuestro es eso, es la puerta de entrada a todos los recursos a nivel de la Junta de Andalucía que se ofrecen. Por ejemplo, comunidades terapéuticas, programas de inserción, unidades de desintoxicación. Viviendas de apoyo a tratamiento. Claro, que nosotros siempre estamos trabajando basándonos en el Plan Nacional sobre Drogas. Y también eso, todos los viernes tenemos reuniones de coordinación, de formación, asistimos a cursos, porque lo que estamos viendo que hay nuevas tendencias, nuevas actualizaciones, nuevos tratamientos, y tenemos que estar al día y en boga. ¿Me podéis dar alguna estadística de aproximadamente el número de usuarios que suele pasar por vuestras manos? Ahora mismo tenemos, por nosotros han pasado ya 440, 450 pacientes en estos 8 años. Ahora mismo que estén activos, es decir, que de los que acuden regularmente a citas, estamos en torno a los 200, 190, 200. En el año pasado se hicieron, porque los datos son los que se han sacado en 2014, 60 acogidas nuevas.
El tema es que en lo que llevamos de este año 2015, pues ya casi que vamos duplicando lo que se hizo el año pasado. Este trimestre hemos estado absolutamente desbordadas. Tenemos una presión asistencial tremenda. Nosotros trabajamos a media jornada, pero valorando y en comparación con otros centros, el número de pacientes que vemos por profesional, pues estamos casi a la cabeza de otros centros de la provincia. Ahora tenemos muchísimos pacientes. Yo me imagino que si tenéis muchos pacientes, que esto el boca a boca funcionará. A ver, si la gente ha ido bien, habréis ganado confianza con los años. Por la pregunta que tú le hacías antes a Socorro, es verdad que todavía queda ese recelo, pero también es verdad que va cambiando la conciencia, ya el estigma del paciente drogadicto, heroinómano, eso va cayendo. Entonces cada vez hay más información, cada vez hay más cultura y cada vez la gente entiende más que esto es una enfermedad. De todas formas, incluso cuando hay esa reticencia, pero tú tienes un problema en casa que ya se está yendo de las manos, cuando ya hay un consumo en el que ya hay un trastorno grande, cuando ya hay violencia dentro de la casa, cuando ya hay trastornos grandes y empieza a faltar dinero, cuando tú ya ves un hijo que ya tiene delirios, que ya tiene paranoia, ya ahí pides ayuda. Y ahí tú dices, bueno, los vecinos, y ahí no te frena ya nada, los vecinos, claro, entonces ya acudes. Pero luego además, bueno, por eso intentamos dar tantísima información. Si desgraciadamente esto está muy extendido, si desgraciadamente rara es la casa en la que no hay un problema de esto, si no alcohol, juegos patológicos, si no móvil, si no cannabis, entonces lo que es una pena es que se puedan tratar esto y que no se haga por el que dirán, ¿no? Entonces vuelvo a decir que esto es una enfermedad mental, que esto no es un trastorno, que no es un vicio, un trastorno de conducta, que esto es una enfermedad, vamos a tratarla como enfermedad. Y cada vez eso se va rompiendo más. Al principio venían más los pacientes de Moguer, ya se ha igualado la estadística y ya casi que superan los pacientes de Palo a los de Moguer y Mazagón. Voy a volver a los jóvenes, me preocupa especialmente este sector de la población. ¿Qué podemos hacer en casa las madres para prevenir al máximo estos riesgos que los niños tienen cuando salen a la calle? Y que son niños, porque con 12 o 13 años son niños. Información, información, información. Los padres tienen que saber y los niños no pueden salir a la calle sin tener ya desde casa una predisposición a no consumir. Porque luego la presión del grupo es bestial. De hecho, el 99% de nuestros pacientes empezó a consumir alcohol y cannabis con un grupo de amigos. 1 de cada 10 sigue adelante con otras drogas. Entonces los padres tenemos que estar informados. Primero, de qué son las drogas, de qué efecto tienen para transmitírselo a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen que aprender esto en las calles, porque lo aprenden con los amigos y en internet. Y te digo que la imagen que da el grupo internet es que el cannabis es algo inofensivo y muy guay. Entonces, los padres tenemos que transmitir esa información. Luego, comunicación. Tenemos que hablar con nuestros hijos, luego observarlos. Un hijo que de repente cambia de amigo, que cambia de conducta, que empieza a rendir menos en los estudios, un hijo que empieza a estar agresivo, que empieza en casa a estar fuera digamos que a despegarse, a aislarse, que ya no muestra interés por las cosas que hacía. No puede ser mi niño que está en la adolescencia, tengo que pedir ayuda y decir, oye, voy a hacerle un control porque puede ser que mi hijo está consumiendo, porque no siempre consumen los hijos de los demás, nuestros hijos también pueden consumir, porque vuelvo a decir, no solo consumen los niños de barrios marginales y de padres con problemas, consume un niño de una familia absolutamente normalizada. Entonces, informarnos, hablar muchísimo con nuestros hijos, tomarles el pulso constantemente, ¿dónde están? ¿Con quién salen? ¿Quién son sus amigos? Esto es que un niño con 13 años vuelva a las 5 de la mañana. No, un niño tiene que volver a las horas que tiene que volver y yo tengo que estar despierta para ver cómo viene. No es normal el atracón, no es normal que un niño adolescente, el atracón es muchísimo alcohol en poco tiempo. Las madres eso no podemos consentirlo por los trastornos que va a traer. Y luego el consumo de cannabis el fin de semana masivo, como el cannabis es una droga liposoluble, aguanta muchísimo. El efecto primero son 20 minutos, pero luego aguanta mucho tiempo el cannabis en el cuerpo. Entonces el efecto del cannabis va a durar toda la semana. Pues un niño que luego en clase no rinde y vienen los problemas. Entonces atento a nuestros hijos. Y cuando aparezcan estos cambios, pues rápidamente pedir ayuda.
Bueno, pues muchísimas gracias por toda vuestra información y yo creo que felicitaros por vuestra labor porque sois imprescindibles en la sociedad e invitar a todos nuestros telespectadores a que conozcan este recurso, que es gratuito, que hay profesionales de verdad detrás de ese centro y que lo tienen a su disposición. No sé si vosotros queréis despediros o decir algo más. Sí, decir la ubicación, estamos detrás de la Plaza de Abastos, en Transversal Santa María, sin número, y podéis acceder allí por la mañana, de lunes a viernes, en horario de 9 a 2, y los teléfonos lo pasamos o lo decimos, 959 101 097, y el móvil es 661 25 41 67. Para pedir una cita rápidamente. Que nadie se quede con ninguna duda, que se puede acercar cualquier persona a pedir información, que cuando sospechemos algo, ahí están profesionales que tienen delante cuáles son las cuestiones básicas y las herramientas básicas, y que, bueno, pues igual un poquito de información de antemano y un poquito de nuestra parte nos evita muchos problemas mañana. Eso es. Yo decir que eso, que como en todas las enfermedades lo fundamental es la prevención, y en el caso de las drogas la prevención es no consumirlas. El paso por las drogas nunca es gratuito, jamás, siempre se paga un precio muy alto, y una llamada especial a las parejas de los consumidores. Nosotros queremos implementar ahora un programa para mujeres codependientes. Las mujeres codependientes son las novias y las esposas de los dependientes, que son mujeres que sufren mucho y que llegan a padecer enfermedades mentales, depresión, ansiedad, porque al final ellas cargan con la enfermedad de la pareja, tienen problemas de autoestima, se agotan psicológicamente, sufren maltrato psicológico, como mínimo abandono. Entonces, una llamada especial a esas mujeres que están sufriendo esto, porque a lo mejor el enfermo, el consumidor, no quiere acudir al centro, pero que vengan ellas a pedir ayuda. Miriam, cuando tú dices esto, entiendo que el mundo del consumo entonces es mucho más presente en los hombres que en las mujeres. Somos bueno, la verdad es que estamos sí, estadísticamente supera en mucho, pero sí es verdad que hay una cosa. En estos últimos años estamos notando como el perfil de consumo femenino se está masculinizando. Empiezan las mujeres a consumir siguiendo el patrón de los varones, las chicas jóvenes, empiezan a consumir tanto como ellos. Se han creído la igualdad en un sentido que no... Muchas veces, ahí va, muchas veces estamos utilizando la igualdad en vez de como algo positivo, como algo negativo. Pero de todas formas, lo que todavía predomina es la mujer codependiente, que no tiene conciencia de que ya ella es una enferma también y que está afectando este consumo a su salud mental. Entonces, un llamamiento a estas mujeres, que si ellos no quieren venir, que vengan ellas. Porque sí es verdad, te digo, que ya están sufriendo esta codependencia en trastorno del estado de ánimo, ansiedad, insomnio y lo que es peor, violencia de género. Porque la violencia de género no es solo la agresión física y psíquica, que muchísimas la sufren, sino también el desamparo y el abandono. Entonces un llamamiento especial a estas mujeres que sepan que tienen también cabida en nuestro centro y que podemos ayudarlas. Pues ya lo han oído, aquí tienen el Centro Comarcal de Adicciones y Drogodependencia Ribera del Tinto, en Palos de la Frontera, y profesionales expertos en estas materias que desgraciadamente están a la orden del día. Muchísimas gracias por su atención y, como siempre, nos vemos de nuevo en este espacio de entrevistas.